Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, bueno, con este video quiero dejar en claro algunas cosas y características de si sufres ansiedad. Aquí este va más englobado a la ansiedad. El video pasado hablé de los dos, pero creo que más me enfoqué en la depresión, los síntomas de la depresión. Y hoy quiero decirles que la ansiedad es una de las enfermedades mentales más complicadas. ¿Por qué mentales? Y van a decir que no, que a lo mejor que sí, que no. Y todos hemos sufrido en alguna parte de nuestra vida la ansiedad. La ansiedad en sí es normal, tiene que estar en niveles normales en un ser humano, porque si todos vamos a pasar hasta cierto punto ansiedad por algo. El problema viene a ser que cuando se vuelve una ansiedad crónica o trastorno de ansiedad, presentan ciertos rasgos o ciertas características. Una de ellas es la falta de concentración, el miedo a el futuro incierto, el pensar tanto cosas como que no has hecho nada, como que no vales nada, como que todo lo que haces no funciona, el miedo a que las cosas no sean como tú quieres, que no sea rápido, que quieres resultados instantáneos en cosas que de verdad llevan su tiempo. Hay ciertas cosas que sí pueden ser instantáneas y hay otras que debe de llevar su tiempo. La ansiedad llega cuando esas cosas que llevan tiempo o lleva un proceso no lo cumple y el ser humano empieza a entrar con eso, ¿no? La ansiedad de que no todo lo que estás haciendo te está funcionando. También tiende mucho a ser que cuando tienes un trastorno de ansiedad, sufres taquicardias, tú sufres ataques de pánico. Todos esos yo los padecí en algún momento, donde simplemente estás en alguna reunión o en algún lugar y de repente empiezas a sentir como miedo a que te vas a morir. Esa es una de las principales, cuando ya el trastorno de ansiedad es demasiado fuerte, es demasiado evidente. Entonces, momentos de pánico, donde crees que te vas a morir, donde si sientes que dejas de hablar o dejas de respirar, de verdad vas a sentir la muerte, vas a morirte. Es una sensación de muerte. A mí me pasaron como a lo largo de varios años, pero voy a poner como un ejemplo que en el año me pasaban, los últimos 3 años antes del cambio, me pasaban por lo menos de 3 a 4 veces al año tener esa sensación de pánico. Entonces, una vez, ¿no? Y eran unos niveles de ansiedad. Ahora, la ansiedad o trastorno de ansiedad provoca una hormona que se llama cortisol, ¿ok? Esa hormona de cortisol es una hormona que esencialmente lo necesitamos los seres humanos porque está más relacionada también obviamente al estrés también y a la ansiedad, pero también como una reacción de protección del ser humano. Como un ejemplo básico y rápido es que cuando estás en sensación de peligro se activa y se segrega esa hormona de cortisol y te ayuda a tener como más velocidad, como más pulso, es como ay Dios, como que fuera el turbo de un carro. Pues algo así es la hormona de cortisol. Lo que hace es que empiezas a elevar tus niveles cardíacos, empiezas a tener más agilidad, pero en una persona, eso es porque cuando estás en un momento de riesgo, como que vas a necesitas supervivencia, pero cuando esto es aplicado todos los días en tu vida, estando acostado, estando sedentario, entonces es como que pones a caminar el carro o enciendes un coche y le aprietas acelerador, pero tienes el freno de mano y además estás en parking. Entonces es como una explicación que trato de como que de aterrizar, que la hormona del cortisol en segregarla a diario lo que va a provocar es un problema tremendo en el cuerpo humano, en el cerebro humano. Y entonces empiezan las enfermedades y empiezan los insomnios, empieza muchas de las cosas. Cuando uno sufre de trastorno de ansiedad o ansiedad crónica, tienes dificultad para dormir.
o incluso no dormir. A mí me llegaba a pasar que llegaba a no dormir incluso 2 o 3 días y mi humor era pésimo. O sea, era el mínimo ruido me desquiciaba. Entonces, son una de las características más grandes que puedo dar sobre una persona que sufre ansiedad. Ahora, ¿cómo lo contrarresté o cómo lo fui yo quitando? ¿Qué es lo que me preguntan mucho? Bueno, hablas mucho de eso, de qué es. Muchos ya lo identifican, otros tal vez no lo han identificado, pero con esto quiero, si lo toco es porque hay gente que ni tiene idea que está pasando esto. Ahora, ¿cómo lo quité? ¿Cómo vencí la ansiedad? ¿Cómo vencí la depresión? Muy, muy sencillo, pero a la vez muy difícil. Y uno de esos pasos es que cuando yo decidí hacer cambios en mi vida, de verdad los hice radicalmente. Desde mi forma de despertarme hasta lo que iba a comer. Tuve que ser radical. No me tuve consideración en nada. No hice nada de lo mismo que siempre hacía, porque vi que muchos años vivía haciendo lo mismo y no tenía resultados correctos o buenos para mi vida. Entonces, ¿qué decidí hacer? ¿Cómo contrarrestar esa parte? ¿Cómo quitar la depresión y la ansiedad? En mi caso, yo era una persona como muy metida en el trabajo y muy sedentaria hasta cierto punto. Lo que logré hacer y activar en mi vida fue el deporte. Lo recomiendo en mis redes sociales, lo hablo todo el tiempo, trato de inspirar a todo aquel que se pueda para que haga ejercicio, porque a mí me ayudó. Me encanta hacer ejercicio. El día que incluí el ejercicio en mi vida empezó a cambiar. ¿Cómo fue? Empecé primero corriendo. Antes de la pandemia yo corría y como todos empecé lento. Yo empezaba trotando y yo veía a los grandes entrenadores y a los corredores que se ponían en la pista y yo decía, wow, nunca voy a llegar a tener esos récords de tiempo. Sin embargo, con los meses fui agarrando experiencia. Entonces, ¿qué quiero decir? El ejercicio para mí fue fundamental y es básico. Ya yo, cuando lo pongo, y hay gente que no lo entiende, pero para mí es una obligación, yo no me puedo dar el permiso de no hacérmelo, porque yo ahí, y está comprobado médicamente y psicológicamente, que cuando tú haces ejercicio liberas hormonas de la felicidad, donde se activa en el cuerpo el positivismo, hormonas como la dopamina, ay, se me fueron los nombres. Bueno, muchas de esas que se los voy a investigar mejor. Y esas hormonas te ayudan a tener mejor actividad, mejor cosas, o sea, mejora tu ritmo de vida. El ejercicio, yo desde un principio siempre hago 1 hora. Parte de mi forma de ser es que yo cuando me levanto y decía tengo que hacer 8 vueltas de 1 kilómetro, tenía que hacer las 8. Entonces yo me ponía metas en mi ejercicio, en mi disciplina, en mi entrenamiento. Yo no lo veía como, voy a ejercitarme ya, a ver hasta dónde doy. No. Sí, cuando decidí hacerlo de una manera donde tuve que cambiar todo, fue porque agarré y decidí hacerlo como un entrenamiento profesional. De ahí llega la pandemia y empecé a buscar las formas en internet, busqué información, me empecé a llenar de miedo y como todos creo yo. Y esa es una de las bases. Ahora, yo integré mucho la meditación y la oración. Si se dan cuenta, pues mucho hablo de Dios. Para mí Dios es importante y es la piedra angular de mi vida. Y empecé a darle un tiempo a Dios, a dedicárselo a Él, a tomar un tiempo de orar y de agradecer. Yo tengo un ritual en las mañanas. Yo soy una persona que me levanto temprano. Siempre me levanto a las 5 de la mañana y hay excepciones. Si viajo o si estoy pasando como por algunas cosas, porque de cierto modo todavía sigo en el proceso. No es que uno acabe. De hecho, yo puedo decir que la ansiedad y la depresión y el estrés no controlado se vuelve una enfermedad mortal. Pero
y que si una vez que te la diagnostican y sabes que lo tienes, es como cuando te diagnostican una enfermedad mortal como el cáncer, como un tumor, como algo tremendo, porque eso puede llegar a quitarte hasta la vida por todo el estrés, por toda la ansiedad, por todo el miedo, por toda la depresión, por todo lo que tú quieras. Entonces, parte de esa forma de decidir cambiar fue porque me dio miedo pensar que podía llegar a hacer cosas o a no cambiar mi vida por completo. Entonces eso es una de las cosas que yo realmente agarré y dije, voy a hacer el cambio, y esas son una de las consejos o de las cosas más prácticas que puedo decirles, que de manera que les va a ayudar a cambiar y transformar su vida. Eso va a hacer a que ustedes tengan en cuenta que para que nosotros podamos tener una vida más armoniosa, debemos de integrar cosas que no hacemos. Hoy en día corro, cuando me propongo ir a correr, corro de 6 a 7 kilómetros. Ya no son diarios porque pues obviamente por la situación que hay en el mundo y en el país no podemos estarnos exponiendo, pero hago ejercicio en mi casa, y la rutina de entrenamiento que hago es de alto entrenamiento, es de alto rendimiento, perdón, es la palabra, y es de uso profesional. Entonces con ellos entreno alrededor de 60 a 75 minutos, sin contar los tiempos de descanso que son de 2 a 3 minutos. Entonces el ejercicio es una parte fundamental. La alimentación, que la cambié totalmente, saqué de mi vida por 4 meses el alcohol, lo tuve que sacar para tener una relación más saludable, porque no quiere decir que yo promueva el alcohol, pero ciertamente el alcohol no es apto para una persona que no tiene control de sus emociones. Entonces tuve que separarme de él y poder tener una mejor relación con el alcohol. Ahora me doy el permiso a lo mejor de tomarme una copa, pero ya no más, ¿me entienden? Entonces fueron cositas que fui cambiando. La alimentación totalmente, no consumo grasas, no consumo comidas como muy procesadas, que de por sí como que trato de cuidarme primero porque era para verme bien y no engordar. Después entendí que es porque amo mi cuerpo y lo respeto. Y bueno, yo no como capeado, no como mucho pan. Normalmente hago mis comidas antes del anochecer. Y cuando lo hago, porque sí, de vez en cuando lo hago, trato de comerlo más ligero. Si se puede puro verde y crudo, es mejor. Tomo de 2 a 3 litros de agua diario. Leo, medito, oro y agradezco. Creo que es uno de los puntos que a mí en lo personal me ayudaron a cambiar mucho mi vida. También he incluido el yoga apenas en este tiempo, y incluí patinar. Me encanta patinar, me encanta darme mi tiempo con los patines, me gustan. Estoy próximamente a comprarme una bicicleta, y también porque me gusta la bici. También me encanta pintar. Entonces son cosas que dejé de hacer por darle tiempo y ocuparlo por el trabajo y llenarme de estrés y de ansiedad, y dejé de hacerlo. Entonces yo les recomiendo que si lo que quieren es cambiar su vida y hacer algo distinto para ustedes, hagan lo que dejaron de hacer, hagan mucho de lo que les gusta, y eso va a hacer que su vida cambie totalmente y sean muy felices. Amigos, yo deseo en el alma que estos tipos de videos les pueda ayudar a mejorar su vida, ya que de verdad lo tomen en cuenta y lo empiecen a practicar. Como les explicaba, nadie va a cambiar nada de tu vida hasta que tú decides cambiarlo. Así que les mando un fuerte abrazo. Es necesario para mí, me llegan mensajes de cómo lo superé. Esto es como a grandes rasgos, pero porque me lo han pedido y no me he dado yo el tiempo para definirlo bien. El video pasado fue de la ansiedad y de la depresión,
y cómo reconocí que lo era y cómo reconocer a una persona o reconocer si tú lo tienes. Ahora está más enfocado a qué es la ansiedad en sí, la ansiedad. Ahora y cómo lo fui venciendo. En el video pasado algunos tips nada más de cómo fui venciendo las cosas, pero sí realmente es necesario que podamos hacer cambios radicales y de verdad no tenernos consideración hasta cierto punto de seguir procrastinando cosas que tenemos que hacer en el aquí y en el ahora. Les mando un fuerte abrazo.